continuar esta serie de videoconferencias, tenemos ahora a Rebeca Villalobos, quien nos hablará del culto a Juárez, cómo se fue haciendo cómo se conformó a raíz de su muerte. Benito Juárez fue un personaje tan importante en la historia política del México decimonónico que cuando alguien se pregunta por las razones que explican su trascendencia, la respuesta más habitual, la más lógica, pues es centrar la atención en las acciones que llevó a cabo en vida, empezando por su extraordinaria trayectoria vital desde un origen tan humilde hasta la presidencia de la República, destacando su participación en la Guerra de Reforma, su férrea defensa de la soberanía durante el Segundo Imperio y finalmente su triunfo, el triunfo de la llamada República Juarista sobre el Imperio de Maximiliano. Y sin afán de negar estos acontecimientos, es decir, es inobjetable que el liderazgo político de Juárez moldeó en tantos sentidos el destino del Estado moderno mexicano. Lo que explica su decidida presencia en nuestros libros de texto, en nuestros billetes, en las conmemoraciones y rituales cívicos, incluso en nuestra cultura visual a través de estos gestos tan icónicos con que se le representa. Eso se explica no solo en función de las acciones que el personaje llevó a cabo en vida, sino a partir de la forma en la que fue recordado, particularmente después de su muerte. El protagonismo de Juárez en nuestro panteón cívico y, como decía antes, incluso su presencia en nuestra cultura visual. Hay que recordar que el personaje protagonizó películas, incluso telenovelas, y ha sido representado con rasgos increíblemente icónicos que lo vuelven una figura fácilmente reconocible, digamos, en el imaginario nacional. Todos estos fenómenos se iniciaron con el ritual funerario que tuvo lugar apenas unos días después de la noche del 18 de julio de 1872, que fue la de su muerte. Tras un periodo de crítica virulenta y constante a sus acciones como presidente de la República, sobrevino lo que podríamos llamar la transformación de un hombre de carne y hueso en un símbolo político, una figura mítica utilizada a lo largo de todo un siglo para reivindicar causas, legitimar proyectos o defender luchas políticas. No hay que olvidar que el primer funeral de Estado propiamente dicho en México fue precisamente el de Juárez y que los rituales luctuosos a los que dio lugar esta primera conmemoración se repitieron año tras año y fueron el espacio propicio para que tanto sus adeptos como sus otrora adversarios lo enaltecieran al grado de reconocer en él a un héroe, no el primero, ciertamente, no el único, también hay que decirlo, pero sí uno de los más importantes héroes de nuestro panteón cívico. El ritual luctuoso en torno a Juárez, por ejemplo, hizo posible la creación de un discurso de unidad, no la unidad en sí de las élites liberales tan enfrentadas entre sí después del triunfo de la República, pero sí un ámbito de comunión en torno a una figura de culto cuya representación mejor lograda es, creo yo, el magnífico mármol de los hermanos Islas, develado en 1880 en la tumba de Juárez, en el Panteón de San Fernando. Escultura que concentra toda la conmoción y la incertidumbre también, el lamento y la incertidumbre que provocó la muerte del presidente y en función de la cual se generó todo un ceremonial luctuoso que se repetía año tras año. Más adelante, durante el Porfiriato, tanto el aparato gubernamental como la oposición al régimen de Díaz hicieron uso de la figura ya enaltecida del héroe, ya fuera para fortalecer la figura de presidencial o bien para cuestionarla a través del referente juarista, digamos que para entonces ya representaba los máximos valores del ideario civilista y legalista que se pretendía invocar con la sola mención del nombre de Juárez.
Las dos expresiones más evidentes, no solo del culto oficial a Benito Juárez promovido desde el gobierno, sino de la imagen que también los opositores tenían de Juárez. Si bien por razones muy distintas, tanto el gobierno como la oposición a Díaz enaltecieron la figura de Juárez como héroe civil que vemos tan bien representada en el Juárez sedente de Miguel Noreña en Palacio Nacional o bien en el propio hemiciclo. Con el correr del tiempo, con la transformación de las luchas políticas y las realidades sociales en México, la imagen del héroe traspasó hasta cierto punto las fronteras del oficialismo, que se siguió sin duda aprovechando de ella, pero en función de otros soportes y plataformas, como por ejemplo la pintura mural, que transformó la imagen misma de Juárez, acentuando, por ejemplo, sus rasgos indígenas o bien cultivando otros referentes morales vinculados a la imagen del prócer, como el de su carácter de luchador social o de mexicano ejemplar. En cualquier caso, la imagen del héroe durante todo el siglo XX o la historia de esa figura heroica supone la masificación de ese perfil juarista, su ingreso de lleno en la cultura visual, por ejemplo, mediante el cine o la televisión, que se encargaron de movilizar la figura del héroe en función de melodramas y épicas históricas consonantes, creo yo, con el nuevo nacionalismo de aquellos años. Poco a poco, Juárez se fue reivindicando no solo como héroe civil, ícono de las luchas republicanas, emblema de la legalidad, del orden y el derecho, sino que llegó a considerarse como la expresión misma del mexicano ejemplar o bien el representante por excelencia de las razas indígenas oprimidas. Ante un repertorio tan diverso y al mismo tiempo tan constante de imágenes, epítetos y relatos en torno al héroe, cabría preguntarse si el culto a la figura de Juárez nos explica lo que éste hizo en vida o las razones de su trascendencia, o si no más bien la revisión de esta veneración de la que ha sido objeto por más de un siglo, expresa los temores, las ideas, los valores que en cada contexto histórico distintos grupos sociales, distintos gobiernos u oposiciones han reivindicado a través de su nombre. Con esto termino. Los invitamos a continuar pendientes de las efemérides que a raíz del 18 de julio nos seguirá ofreciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias.